Deuteronomio, capítulo 6. La semana pasada tuvimos la oportunidad de tener unos hermanos que estuvieron compartiendo con nosotros y fue precioso escuchar el corazón de personas que están en lugares muy difíciles, muy distintos al nuestro, y ver que hay una armonía cuando alguien se para y comparte. Escuchar un corazón que ama al Señor te hace sentir familia, te hace sentir cercano, te hace sentir que aún en ese contexto tan difícil está la misma realidad espiritual que el Señor está edificando en nuestro lugar. Y bueno, fue para mí muy precioso escucharlo. Y hoy vamos a volver a nuestro estudio. Estamos estudiando el libro de Deuteronomio y este libro es el libro que cierra todo el Pentateuco en nuestras Biblias. Son las últimas palabras de un hombre que marcó la historia. Hubieron pocos hombres en la historia del mundo que se podría decir que tuvieron un impacto como el que tuvo Moisés, no solo para la nación de Israel, sino para el mundo entero. Y la historia de Moisés es la historia de una obra que Dios hizo. Desde el nacimiento de Moisés, Dios obró en este hombre para preparar el hombre que él iba a usar para hacer una obra tremenda. Moisés iba a ser el instrumento por el que Dios iba a sacar su pueblo de la esclavitud de Egipto, y a través de él iba a hacer grandes señales. Y no solo eso, sino que a través de Moisés, Dios iba a revelar su carácter y su persona como nunca antes había sucedido. Moisés iba a hablar cara a cara con Dios y iba a escribir las palabras directamente de la boca de Dios. Moisés iba a ver cosas que ningún otro hombre jamás había visto. Y Moisés iba a ser el intermediario para que Dios le muestre a Israel una imagen de sus planes de salvación como nunca antes y nunca después sucedieron. Moisés fue ese gran líder. Al final de su vida, este hombre sabe que quedan pocos días antes de morir. Él sabe que no va a entrar con Israel a la tierra prometida, y él está cerrando su vida con una serie de predicaciones. Son tres predicaciones que él hizo y que él registró en este libro que tenemos nosotros acá. Las predicaciones marcaron la historia de Israel, en primer lugar por el hombre que las predicó. No fue cualquier hombre el que dijo estas palabras, pero no fue solo eso lo que dio el impacto a estas palabras, sino que es el momento en el que estas palabras se dijeron. Era un momento crítico, era un momento clave, era el momento donde Israel estaba por enfrentar de nuevo una decisión de fe. Y Israel tenía que avanzar, cruzar ese río y conquistar esa tierra y entrar a una vida de comunión con Dios en ese lugar de bendición. Así que era un momento crítico. Y aún más, este libro tuvo el impacto que tuvo porque este libro no fueron solo las palabras de Moisés. En este libro Moisés nos enseña cómo es que Dios usa sus propias palabras para transformar una nación. Porque lo que Moisés va a hacer en este libro no es decir consejos que salen de su corazón. Lo que Moisés va a hacer es citar textualmente las palabras de Dios y después explicarlas. Todo lo que tenemos en este libro es simplemente eso. Moisés hace una introducción, después Moisés lee la ley textual, los 10 mandamientos, y en el resto del libro Moisés va a explicar parte por parte esos 10 mandamientos. Y cuando termine, va a terminar con un gran llamado. El llamado a la obediencia, el llamado a vivir vidas consagradas a Dios, a vivir de acuerdo a ese pacto que ellos habían hecho con su Dios por el resto de sus vidas y por el resto de la historia de Israel. Así que todo lo que tenemos acá es una imagen de lo que hace un predicador cada semana.
cuando se para acá adelante y es fiel a la palabra de Dios, lo que él hace es introduce un tema, después lee un texto, explica ese texto, creyendo que ese texto es el que va a transformar los corazones de la persona que va a escuchar, y termina exhortando al pueblo a obedecer lo que Dios nos dice. Eso es lo que yo hago cada semana frente a ustedes. Y Moisés es un gran ejemplo de lo que significa apoyarse en la autoridad de las palabras de Dios y usar esas palabras para exhortar al pueblo a vivir para Dios. Así que estamos ahora estudiando el segundo discurso de Moisés, la segunda predicación, que empezó en el capítulo 5, bueno, al final del capítulo 4. Y lo que vimos fue una pequeña introducción, después la ley, los 10 mandamientos textuales, sin cambiar ninguna palabra. Moisés se los leyó textualmente. Y en el capítulo 6, lo que arrancamos a ver la semana pasada, es la explicación de Moisés de la primera sección de la ley. La ley está dividida en dos partes. Los 10 mandamientos están divididos en dos secciones. Los primeros 4 le enseñan, o Dios le dio mandamientos a Israel en cuanto a cómo tenía que ser la relación del pueblo con Dios. Y los próximos 6 mandamientos son mandamientos que tienen que ver en cómo vivir las relaciones unos con otros. Entonces Moisés ahora está hablando de la primera parte, está hablando de cómo debe ser la relación del pueblo con su Dios. Y en los primeros versículos del capítulo 6, lo que Moisés va a hacer es resumir esos 4 mandamientos en un solo mandamiento. En un mandamiento que es el corazón del corazón de toda la ley. Toda la ley se puede resumir en esos 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, la parte central es la primera parte, y esa parte central se puede resumir en estas palabras que Moisés dijo. Por eso es que esas palabras llegaron a conocerse como el más grande de todos los mandamientos. Porque de este mandamiento depende toda la ley y los profetas. Todo lo que Dios le dijo al pueblo nace a partir de este principio central. ¿Y cuál es? ¿Cuál es ese gran mandamiento? Bueno, lo va a decir Moisés en los primeros versículos. Leímos el versículo 4, el versículo 5, y Jesús lo va a repetir. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús agregó esa expresión, con toda tu mente, porque el mandamiento implica esto, ¿no es cierto? Amar al Señor con todo el corazón significa con todo mis pensamientos, con todo lo que hay adentro mío. En segundo lugar, amar a Dios con todo el alma implica una devoción completa de mi ser, todo lo que yo soy, emociones, intelecto y voluntad, toda mi persona volcada hacia Dios. Y el tercero, amar a Dios con todas las fuerzas, significa que voy a vivir una vida de servicio fiel a Él. Y todo lo que yo hago lo voy a hacer para Él. Cada cosa, ya sea en mi casa, en mi trabajo o en la vida de la iglesia, todo lo voy a hacer para Él. Jesús dijo, este es el más grande de todos los mandamientos. De acá surge todo lo demás. Del amor a Dios surge la obediencia a toda la ley. Si no hay amor a Dios, no importa cuánto me esfuerce en cumplir todo lo demás, para Dios no tiene ningún valor. Esto es el corazón de la ley. Así que ese es el enfoque de nuestra vida. El estudio pasado era este. Yo les preguntaba si tuviésemos que pensar en una sola cosa para la cual vamos a vivir, una sola cosa que va a dar sentido a todo lo que vamos a hacer, una cosa que no podemos abandonar, que tiene que ser el eje de todo, ¿cuál sería? Es esta. Esto es lo más importante de la vida. Todo lo demás acompaña esto. Entonces, este es el gran mandamiento. Ahora vamos a Moisés en el capítulo 6 con este tema, y está relacionado lo que vamos a estudiar hoy con ese mandamiento. Solamente que lo va a decir en el versículo 10, y creo que está fallando el cable, ¿no? Gracias. El tema de esta mañana le puse por título: el gran mandamiento requiere grandes advertencias. El gran mandamiento requiere grandes advertencias.
Porque en los versículos que van a venir ahora, Moisés va a decirnos que ya que es tan importante vivir de esta manera, tenemos que cuidar nuestra vida de cualquier distracción o cualquier amenaza a no vivir para Dios y que le amemos a Él de esta manera fiel. Entonces el gran mandamiento requiere grandes advertencias. Y eso es lo que vamos a tener en esta sección. Son una serie de advertencias que Moisés le va a dar al pueblo para que el pueblo entienda cuánto debe proteger su corazón y su vida. Gracias, Julio. Gracias. Cuánto debe proteger su corazón y su vida de los peligros que podrían robarle una actitud consagrada completamente a Dios. Bueno, vamos a leer el pasaje y después vamos a explicarlo. Y dice así en el versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentarás a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masa. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová te ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Bueno, hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Como les dije, el gran mandamiento requiere grandes advertencias. La primera advertencia es esta: protege tu corazón de la influencia de las riquezas. La primera advertencia de Dios a través de Moisés para Israel es: protege tu corazón de la influencia de las riquezas. Cuando comienza el versículo 10, te das cuenta de algo que ya venimos notando hace un tiempo en las palabras de Moisés. Moisés ahora no tiene duda que Israel va a entrar a la tierra. No tiene duda por todo lo que Dios ya le ha dicho. Una y otra vez Dios se lo advirtió, se lo dijo. Y ahora Moisés sabe que él va a morir y él le va a traspasar a Josué el liderazgo, y Josué los va a hacer entrar. Así que vos lees en el versículo 10, cuando Jehová tu Dios te haya introducido. No dice si Dios te introduce, es cuando Dios te introduzca. Moisés sabe que los propósitos de Dios, Él los va a cumplir. Nada puede evitarlo. Y ahora Dios dijo que van a entrar y eso va a suceder. Eso va a suceder, ¿por qué? Bueno, porque Dios lo juró. Y cuando Dios promete algo, Él no puede volver atrás en lo que promete.
Cuando Dios promete algo, Él tiene el poder para cumplirlo. Así que lo que Dios promete es una garantía. La entrada de Israel a la tierra no es por el mérito de ellos. Moisés no le está diciendo, ahora ustedes van a entrar porque ustedes son mejores que sus padres. No. Ustedes van a entrar porque hay un Dios soberano que así lo dijo y Él lo va a hacer. Así que cuando ustedes entren en esa tierra que Dios les da, una tierra donde hay ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares. Y fíjate que no plantaste, vuelvo a decir. Fíjate el énfasis que hace ahí. Todo lo que Israel está a punto de recibir no es la recompensa por el esfuerzo de Israel. Israel recibe todo esto como un regalo de la gracia de Dios. No lo recibe por algo que ellos son o que hayan hecho, lo reciben solo porque Dios lo prometió. Y ellos no tienen que hacer nada para tenerlo porque Dios se los da. Fíjate, esas ciudades a donde ellos van a entrar, ellos no las edificaron. Esos pozos de los cuales van a tomar agua, ellos no los cavaron. Esos viñedos que llevó muchos años construir, esos viñedos que llevó mucho tiempo esperar que esas plantas crecieran, cuidarlas hasta que sean productivas y que van a durar por mucho tiempo. Todo esto Israel no lo produjo. ¿Vos entendés que la salvación es un acto de la gracia de Dios? Que no hay ninguna razón especial para decir por qué fuiste vos salvado y no personas que hoy van rumbo a la perdición. No hay nada que te distingue. Vos sos tan pecador como ellos. Vos no podés mirarlos hacia afuera y sentirte superior a ellos porque es la gracia de Dios. Pero no solo eso. Una vez que lo recibas, cada cosa que Dios planeó darte en Cristo, todas las bendiciones espirituales que Dios te dio en Cristo, cada cosa que Él te da durante esta vida y todo lo que viene aún en el futuro, no lo hiciste vos. Él lo hace y Él te lo da por su gracia. Moisés les está recordando esto. Ahora, fíjate que termina el versículo 11 diciendo, y luego que comas y te sacies. Está pensando en ese momento en que el corazón disfrute de todos los bienes de Dios. Y ahora llega el versículo 12 con la advertencia y dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Ahí la palabra cuídate tiene que ver con un peligro. Hay una advertencia que te está diciendo de que hay algo, hay una amenaza que viene acompañando todas las bendiciones que Dios da. Esas grandes ciudades, algo interesante que me faltó mencionar, cuando Israel entró a la tierra y conquistó la tierra, pasó algo que no era común en esa época. Cuando un ejército entraba a una ciudad, lo que hacía era destruirla por completo, para que no se levante ninguna sedición y para que ellos puedan tomar el control de la tierra, entraban y arrasaban con todo. Cuando Israel entró, más adelante vamos a estudiarlo en Josué, lo que pasó fue que los ejércitos se juntaron, no en la ciudad, sino que salieron a pelear contra Israel. Israel peleó, destruyó todos los ejércitos y las ciudades quedaron vacías. Israel entonces tomó todo tal como ellos lo habían dejado. Cuando Israel, eso es una de las razones por las que los arqueólogos no creen que el libro de Josué sea un hecho histórico. Porque dicen, miren, nosotros cuando estudiamos la arqueología, estudiamos las ciudades antiguas y excavamos y no vemos que las ciudades hayan sido destruidas en el 1400 antes de Cristo. Por eso es que la Biblia no puede tener razón. Porque la Biblia nos habla de una gran invasión que entró y tomó toda la tierra. Y cuando se invaden nuevas tierras siempre hay destrucción. Pero hay un detalle importante. La Biblia nos explica específicamente que no hubo destrucción porque Dios planeó dar todo esto a Israel como un regalo. Todo como estaba, las casas amuebladas, las alacenas llenas, todo esto Israel lo heredó así como estaba, como un regalo de la gracia de Dios. Cuando
recibas todo eso, cuídate de no olvidarte de Jehová. ¿Por qué le diría esto Dios? Esto es un recordatorio de lo inclinado que está el corazón del hombre a olvidar la fuente de sus bendiciones y mirar solamente las bendiciones que tiene y hacer de eso lo único que él valora y ama. Nuestro corazón, en medio de la prosperidad material, está inclinado a olvidar las cosas celestiales y a abrazar solamente las cosas terrenales. Hay muchos pasajes que podríamos leer. Quiero leer uno solo, en Isaías capítulo 1. Porque esta advertencia que Dios le va a dar se va a cumplir. Tal como Dios se lo advierte, así va a suceder. Ese pueblo que recibió tanto de Dios se va a olvidar de quién le dio todo. Y en Isaías capítulo 1, versículo 2, en estas profecías cargadas de advertencias y de juicios contra una nación que ha abandonado a Dios, arranca así el libro diciendo en el versículo 2: Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Creo que no habría una forma más cruda de decirlo, porque está diciendo acá Isaías, o Dios a través de Isaías, que aún una bestia torpe del campo entiende lo que este pueblo no ve. Un buey sabe quién es su dueño. Un asno sabe el pesebre, que es el lugar donde él va a comer. Él sabe quién es el que lo alimenta. Él sabe de quién él depende. Mi pueblo no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y es que esa advertencia que Dios le hace en Deuteronomio al pueblo de Israel no había sido considerada. Y el pueblo de Israel recibió todo esto de parte de Dios. Pero todo esto tuvo el efecto que justamente la advertencia da. Es que las riquezas tienen el poder de obrar en nuestro corazón, porque nuestro corazón tiene una inclinación natural al pecado. Aunque nosotros hemos sido salvados por Dios y Dios cambió nuestro corazón en un corazón que le ama y le teme a Él, en nuestro ser todavía está el pecado que mora en nosotros. Y las riquezas tienden a hacer un efecto en ese corazón, un efecto que es contrario a la naturaleza. Porque la riqueza en realidad debería producir en mí una humillación. Debería hacerme ver que Dios es el que me está bendiciendo y me está dando todo lo que estoy recibiendo. Pero la riqueza, en vez de humillar mi corazón, muchas veces llena el corazón de soberbia. Me hace sentir seguro en lo que creo que me puede sostener. La riqueza debería hacerme más dependiente de Dios. Pero termina sucediendo lo que Jesús dijo en esa parábola en Lucas capítulo 12, cuando contó de este hombre que había prosperado y que había acumulado muchos frutos del campo, de su cosecha. Y él había construido grandes graneros. Los había llenado con todo lo que había cosechado. Y después de llenar todo su granero, este hombre ahora se dice a sí mismo estas palabras: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Este hombre, lo que está pasando con este hombre es justamente la advertencia que Dios está dando en Deuteronomio.
Este hombre está sintiéndose seguro en esos bienes que él ha acumulado. ¿Cuántas veces nuestro corazón nos hace creer que las riquezas son una fuente de seguridad? Y que si yo logro construir esa protección, entonces mi corazón va a poder reposar, va a poder descansar, porque ahora sí, esta riqueza me va a sostener, me va a proteger. Y la respuesta de Jesús es: necio. Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Todo lo que vos tenés, no lo podés retener. Todo lo que vos tenés no te puede sostener a vos. Vos ni siquiera lo podés sostener a Él. La riqueza, en vez de generar en nuestro corazón autosuficiencia, debería generar en nosotros gratitud. Debería generar dependencia en el Dios que nos da todas las cosas. Pero el pecado que está dentro nuestro nos distorsiona la vista. El pecado que está dentro nuestro nos engaña, y la riqueza termina siendo algo que nos guía en la dirección opuesta. En Deuteronomio, si vuelven atrás y van a Deuteronomio capítulo 32, versículo 15, al final del libro vamos a leer una canción que Moisés escribió para que sea repetida en Israel generación tras generación, y que sirva como un medio pedagógico para que Israel sepa y recuerde todos los principios que él enseñó en la ley. Y en esa canción, en el versículo 15, Moisés les enseña que ellos tienen que cantar esto para recordar del peligro de las riquezas y de cuánto deben cuidar su corazón. Y dice en Deuteronomio 32:15: pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Moisés les enseña esta canción para que ellos entiendan la necedad en la que cae una persona en la trampa de las riquezas. La ingratitud de la que habla Deuteronomio capítulo 6 es una evidencia de ese pecado que está obrando en nosotros. Y cuando una persona no solamente está luchando con esa ingratitud, sino se entrega a esa ingratitud, y esa ingratitud es lo que dirige su vida, y él solamente confía en las riquezas, esto es una evidencia de que esa persona nunca conoció la gracia salvadora. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento que lo muestran. En Romanos, por ejemplo, capítulo 1, nos dice que es una característica de un corazón no regenerado, de un corazón no salvado por la gracia de Dios, que ellos son ingratos. En el capítulo 1, versículo 21, dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, ¿cómo aplicamos esta advertencia? ¿Cómo guardamos nuestro corazón del efecto que tienen las riquezas en nuestra vida? Quiero decir, ninguno en este lugar es ajeno a esta lucha. No hace falta tener millones de dólares para estar expuesto a este peligro. Personas que no tienen nada, simplemente recibiendo un poco más de lo que tienen. Ese poco más va a tener ese mismo efecto que tienen las grandes riquezas en personas que tienen mucho más. Las riquezas a veces las medimos mal nosotros, y lo hemos comentado acá. Dios nos ha dado y nos da constantemente mucho, en abundancia, para que los disfrutemos, sin compararnos con otros. Pero hay un nivel de riqueza que Dios pone en cada persona. Entonces cada uno de nosotros está expuesto a esto. Lo que Moisés nos advierte acá es que vos tenés que saber que cada vez que Dios te bendice y te da riquezas, eso va a venir acompañado de una presión
Una presión que tu propio corazón pecador va a poner sobre tu vida espiritual. Es muy grande esa presión. No tenés que menospreciar esa presión. No tenés que manejarte ingenuamente creyendo de que la riqueza no va a tener ninguna influencia en tu vida. Porque la Biblia advierte de la gran presión que pone. Mira, es tan grande la presión que pone las riquezas que, ¿se acuerdan? Hay una historia famosa en la Biblia de un joven rico que vino a hablar con Jesús. Le preguntó qué tengo que hacer para heredar el reino y Jesús le dijo, bueno, los mandamientos sabes. ¿Y qué mandamientos? Jesús le da la lista de mandamientos y le cita todos los mandamientos que tienen que ver con las relaciones unos con otros. Y este hombre le dice, bueno, yo los cumplí, todos los mandamientos, desde mi juventud. Y Jesús le dice, bueno, te falta algo. Andá, vende todo lo que tenés, dale a los pobres y después seguime. ¿Sabes lo que le estaba diciendo Jesús? Mira, te falta el primer mandamiento. Solo ese y vas a ser perfecto. Tenés que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todo lo que tenés, en vez de estar enfocado en vos y en tus intereses, tienen que estar enfocados en el reino de Dios y en los propósitos de Dios. Así que vende todo y vení y seguime. Y ese joven se fue entristecido. ¿Por qué se fue entristecido? Porque tenía muchas riquezas. O sea, la riqueza está haciendo un efecto en el corazón de este joven, ¿no? Es más, cuando se va, Jesús mira a su alrededor y dice, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que entre un rico por el reino de los cielos. Jesús está hablando en ese pasaje de este efecto del que estamos hablando ahora. Las riquezas tienen un efecto en el corazón. Y en este joven, esa riqueza le quitó toda posibilidad de poder entrar en el reino. La riqueza endureció su corazón hasta este punto donde frente a frente con Cristo Él lo va a dejar para volver a esa riqueza a la cual Él tanto ama. Entonces la riqueza sí tiene un efecto. ¿Cómo enfrentamos ese efecto? Para el mundo sin Cristo, ellos no tienen ningún arma contra el efecto de la riqueza. Porque ellos están muertos espiritualmente. Ellos están controlados por sus deseos y sus pasiones. Así que la riqueza está obrando y Satanás lo usa aún para enceguecerlos más. Y nosotros como creyentes, bueno, hay 3 principios que quiero darte. Porque el pasaje dice, cuídate de no olvidarte. Cuando tengas las riquezas, cuídate de que esa riqueza no te aparte del Señor y tu amor a Él. Que Él sea el todo para vos. ¿Cómo me cuido? Bueno, en primer versículo en Mateo 6, si quieren anotarlos y después los pueden mirar. Pero Mateo 6, 19 al 21, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora, si no hay que hacerse tesoros en la tierra, ¿por qué Dios nos da tesoros en la tierra? ¿Por qué Dios nos da bienes en esta vida? Si los bienes importantes son los de la otra vida. Bueno, los bienes de esta vida no son nuestros tesoros. Son simplemente el medio para lograr tesoros en un lugar donde los tesoros se deben poner. Cuando yo uso los bienes que Dios me da en esta vida para el reino, esos bienes se convierten en tesoros eternos. Y Jesús está explicando acá lo necio que sería hacer de las cosas de esta vida mi tesoro. Mi tesoro significa lo que más valoro, lo que controla mi corazón. Entonces, si vos no querés que las riquezas te desvíen de tu amor completo a Dios, vos tenés que hacer de que nada en esta vida sea tu tesoro. Te compraste un teléfono nuevo, ¿no?
Y ahora estás emocionado con tu nuevo teléfono. Lo querés mirar, querés jugar, lo querés cuidar, ¿no es cierto? Que nadie te lo vaya a tocar o romper. Y de repente, ¿cuántos de los pensamientos que vos tenés están enfocados en el placer que ese teléfono te está dando? De repente, ese elemento tan simple como un teléfono puede ser la forma de que vos no ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No hace falta tener $1.000.000 para que eso tenga un efecto, sino lo que el principio es cualquier forma en que las cosas de este mundo se vuelven mi tesoro. No hagáis tesoros, ningún tesoro en este mundo. Todos los tesoros están en el mundo que viene. Lo que tengo que ver es en cada cosa que tengo una forma de expresar mi amor a Dios. Una forma de agradecer la bondad de Dios. Cuando Dios me da cosas, no me las da para que yo ya no lo vea a Él y vea esa cosa que Él me dio, ¿no? Cuando Dios me da una cosa es para que yo lo vea a Él en esa cosa. Para que yo lo ame a Él a través de esa cosa. Para que yo vea su gracia, su amor, su bondad para con mi vida a través de esa cosa. Así que la pregunta sería, al ver este teléfono, ¿vos ves la bondad de Dios o solo ves el teléfono? ¿Es un camino para amar más a Dios o es una distracción para amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? No os hagáis tesoros, ninguno, de ninguna clase. ¿Cómo protejo? ¿Cómo cuido mi corazón? En primer lugar, tengo que evaluar qué lugar le doy a las cosas y si las estoy atesorando o si mis tesoros, mi verdadero pensamiento y mi afecto está en las cosas celestiales. El segundo principio está en 1 Timoteo 6, versículo 17. En 1 Timoteo 6, 17 dice así. Estas son las instrucciones de Pablo a un pastor joven y le está explicando Pablo cómo ayudar a los que tienen riquezas. Porque las riquezas son peligrosas para la vida espiritual. Ahora, no menosprecien las riquezas tienen un uso para el reino muy valioso. Pero tenés que saber que viene acompañado de un peligro y tenés que cuidarte en contra de ese peligro. Entonces Timoteo como pastor tiene que proteger a la iglesia y especialmente tiene que proteger a los ricos. Porque los que tienen mucho más, tienen más oportunidad para que su corazón se arraigue más en lo terrenal y pierda de vista más lo celestial. Entonces Timoteo tiene que pastorear a los ricos. ¿Y cómo los pastorea? Dice así, a los ricos de este siglo, o sea, los que son ricos en este mundo, y eso es algo interesante, rico puede tener que ver con este mundo o puede tener que ver con no este mundo, ¿no? Porque si tengo tesoros en los cielos, yo soy rico porque tengo los tesoros, solamente que no los tengo en este mundo. Pero los que son ricos en este mundo, o sea, tienen mucho dinero acá, tienen muchos bienes acá, a ellos tienes que manda, mira, que no sean altivos. O sea, que la riqueza no permitan ellos que tenga el efecto de ensoberbecer a esta persona y creer que esa riqueza me da una plataforma, un lugar más elevado por sobre las demás personas. La riqueza no te eleva por sobre nadie, eso es un concepto humano diabólico. La riqueza es una gracia que Dios da, que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. No confíen que ellas son las que les sostienen, que ellas son las que les protegen. Los ricos no pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas. Las riquezas van y vienen. Tal vez has aprendido esto de la forma dura, pero en nuestro país creo que tenemos muchas oportunidades de saber que esto es así. Las riquezas van y vienen. Jeff me decía la vez pasada que cuando se fue en su último viaje, se llevó algunos pesos, no los cambió a la moneda de su país, porque pensó, bueno, cuando vengo la próxima vez,
ya tengo los pesos, no necesito cambiarlos de vuelta y tengo por si me pasa algo en el aeropuerto, así que me los llevo. Y cuando llegó acá se dio cuenta que se fue con un peso de 17 y ahora vale 37 el peso. Así que perdió plata a lo loco. No, tampoco se llevó tanto. Pero las riquezas van y vienen, ¿no? En nuestro país lo sabemos. Los ricos tienen que saber que las riquezas son inciertas y no tienen que poner en ellas, sino en el Dios vivo. En el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, ellos tienen que ver a través de las riquezas al que da las riquezas. Y ellos tienen que dar gloria a Dios, quien dio esas riquezas, a medida que ellos disfrutan de esas riquezas. Entonces, lo que estoy explicando ahora es lo que mencioné antes, que la riqueza es un canal para ver a la fuente, al que da la riqueza, y no es el fin, no es la base de seguridad, sino es Dios quien la dio. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. A los ricos, ¿qué es lo que le tiene que decir Timoteo? Bueno, es esto: no pongan en la riqueza su confianza, no hagan de la riqueza el objeto de su afán, de su vida. Hagan de la riqueza un instrumento para echar mano de la vida eterna, para ganar lo que es eterno. Úsenla de la forma más abierta y entregada, porque eso les va a dar tesoros eternos. El tercer principio está en 2 Corintios 7, versículo 29 al 31. ¿Cómo cuido mi corazón de la influencia de las riquezas? Ya sean muchas o sean pocas. Lo primero es no dándole un lugar de tesoro a las cosas. Segundo lugar, echando mano de la vida eterna a través de las cosas del porvenir. En tercer lugar, hay un pasaje interesante acá, porque en 1 Corintios 7, 29 al 31, Pablo le está hablando a la iglesia en cuanto al tema del matrimonio y la soltería. Pero en el medio de todo eso, Pablo llega a este principio. Mira, en cualquier situación en la que te encuentres, vos podés llevar gloria a Dios. Así que no le prestes demasiada atención a las circunstancias. Porque si vos mirás las circunstancias, no vas a disfrutar de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y no vas a aprovechar las oportunidades para hacerlo. Entonces, si sos soltero, si sos casado, no importa, serví al Señor. El Señor te va a permitir desde esa plataforma tener recompensa eterna. Y ahora le está hablando a los casados, dando a entender, está cerrando el pasaje, y está cerrando con algunos conceptos de cómo enfocar el corazón en medio de las circunstancias. Y mirá lo que dice el versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. O sea, esta vida es un soplo, es un instante. Esta vida se pasa. Por lo tanto, resta, o sea, el tiempo que tenemos, resta pues, mira, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no los disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. No tenés que darle tanta importancia a las cosas que son solo apariencia temporal. Tenés que enfocar tu corazón en lo que es realidad eterna. Entonces, siendo que la apariencia de este mundo pasa, lo que nos interesa es la última parte, ¿no es cierto?, donde habla de las posesiones. Mira, dice, lo que necesitamos es que los que compran sean como si no poseyesen. Es inevitable en esta vida comprar, porque necesitamos en esta vida, es parte de cómo nos sostenemos y nos mantenemos viviendo. Pero lo que Pablo dice es, compren, pero no posean. Es como si a vos te contratan para trabajar en una empresa y te dan a manejar un auto de la empresa. Cuando vos te subís a este auto, es una herramienta, te la dieron, vos tenés que hacer algo con ese auto,
Pero terminó el día, lo dejaste y te volviste a tu casa. O capaz que te lo llevaste a tu casa y lo estacionaste en tu garage, ¿no? Pero pensá que después de 20 años de trabajo, vos te lográs comprar tu propio auto. Es el auto que vos elegiste, es el auto que te gustó, es el auto por el que te esforzaste y ahora te lo compraste. Y lo estacionás en el mismo garage donde estacionabas el otro auto. Tu apego a este auto es distinto al apego que vos tenías con el auto de la empresa. ¿Sí? ¿O es lo mismo? ¿Vos te sentís igual? Hay una diferencia. Hay uno que vos lo poseés, es tuyo. El otro es solo la herramienta del dueño de la empresa que te lo da para sus intereses. Vos los usás, te beneficia, pero no es tuyo. Bueno, Pablo lo que te está diciendo es, aplica eso a todas las cosas que tenés. A partir de ahora no tenés nada tuyo. Ese auto por el que trabajaste 20 años no es tuyo. Esa es la actitud que tenemos que tener hacia todas las cosas. Esto es lo que va a proteger nuestro corazón de la influencia de las riquezas en nuestra vida. Porque son solo apariencia que se pasa. Es lo que dice el final. El que compra como si no poseyese. Mirá, los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Dios te da la posibilidad de disfrutar de este mundo. ¿En qué forma te lo da? Bueno, a diferentes personas de diferentes maneras. Diferentes cosas personas comen en la semana. Diferentes cosas personas se visten en la semana, ¿no? Y uno puede disfrutar a veces de cosas de este mundo. Uno se puede ir de vacaciones. Dios da cosas para disfrutar. Pero Pablo dice así, esta es la actitud que tiene que tener el creyente si quiere guardar su corazón de la influencia de las riquezas. Es, si lo disfrutás, hacé como que no lo disfrutases. No quiere decir que no lo tenés que disfrutar. Quiere decir que no tiene que estar tu atención en el deleite que eso produce. Porque eso es solamente algo pasajero. Eso no es algo digno para lo cual vivir. Vos no podés dedicar tu vida al deleite de esta vida, porque eso es temporal, es efímero, se pasa, se vuela. Si Dios te lo da, disfrútalo, pero disfrútalo como si no lo disfrutases. Disfrútalo no haciendo que tu corazón se apegue a esas cosas. Entonces, cuando Dios te dé, volvemos a Deuteronomio capítulo 6, todas esas casas, todos esos viñedos, todas esas cisternas, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Él es la fuente, Él es el que te ha dado todo. Mantén tu atención puesta en Él. Cuando Dios te enriquezca, tu atención manténla puesta en Él. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Dios tiene que ser el centro. Aún en medio de las riquezas, Dios tiene que ser a quien yo temo. Reverentemente, yo debo tener un afán por agradarle a Él en todo. Dios tiene que ser a quien yo sirvo. Esta palabra servir es una palabra de acción, es una palabra de esfuerzo, es una palabra de trabajo, es la idea, ¿no? Solo trabajás para el Señor. No trabajás para nadie más. Vos decís, no, pero a mí el que me paga es mi patrón. Sí, pero si vos sos creyente, tu patrón te paga, pero vos no trabajás para él. Vos trabajás para el Señor, quien te dijo que debés trabajar y te dio ese trabajo. Y vos en obediencia a Cristo estás trabajando en ese lugar para los intereses de Cristo, porque vos sos su siervo trabajando en ese lugar de trabajo. Y el Señor es el que te va a pagar al final de tu vida si vos trabajaste para Él. No tenés ningún otro amo, ningún otro Señor. Al Señor solo servirás. Y el tercero, y por su nombre jurarás. Esta es una expresión que necesito explicar un segundito, porque se te mezclan algunas cosas en tu mente. Y vos decís, pero ¿no dijo Jesús que no tenemos que jurar? Y acá dice que tenemos que jurar. ¿Y tenemos que jurar o no tenemos que jurar? Bueno, en la época en que se escribió este mandamiento, jurar era algo común. Jurar era, en aquel tiempo, la palabra de una persona era todo lo que había. Valía mucho la palabra de una persona. La persona moría por sus palabras. No rompía sus palabras. Sus palabras eran
ciertas, ¿no es cierto? Tenemos ejemplos en la Biblia donde una persona dijo algo y después se arrepintió, pero no podía arrepentirse ya más porque lo había dicho y ahora tenía que hacerlo. Tenemos situaciones así, porque cuando uno dice algo es, y en aquel tiempo ese era el concepto de juramento, asegurar que algo iba a ser hecho. Ahora lo que este mandamiento está diciendo es que cada vez que vos vas a decir que algo se va a hacer, vas a traer a Dios por testigo. Porque vas a reconocer que Dios está presente, Dios conoce todas las circunstancias y no hay ningún aspecto de tu vida que está fuera del control de Dios o fuera de la rendición de cuentas a Dios. No hay nada que yo pueda hacer que Dios no va a evaluar y no va a juzgar. Todo lo que yo hago, cada promesa que hago, cada palabra que digo, lo voy a traer a Dios por testigo. Eso es lo que este mandamiento está diciendo. Yo voy a reconocer a Dios como el juez final de mi vida, en cada aspecto. Yo voy a sentir, aún en las cosas más pequeñas, la presión de la solemnidad de que Dios me está viendo, Dios me está escuchando, delante de Él soy responsable, no delante de las personas solamente. Entonces, solo por Dios debo jurar. ¿Por qué solo por Dios se debe jurar? Bueno, porque habría un peligro. Si yo no traigo a Dios a todas las cosas, habría el peligro de que una persona empiece a jurar por otras cosas menores. Entonces dice, mira, yo te prometo por mi mamá que voy a hacerlo, ¿no es cierto? Y te lo prometo por mi mamá. Pero ¿por qué no dije te lo prometo por Dios? Bueno, puede haber dos razones. Una, estoy haciendo a mi mamá como una autoridad más grande o como algo más firme que Dios. O sea, le estoy dando un lugar que solo le corresponde a Dios. O estoy buscando una salida por si no lo voy a cumplir, que no lo haya prometido por Dios. Como ya estoy planeando no cumplirlo, prometo por algo que es menor a Dios. Y esto es lo que el pueblo de Israel empezó a hacer. Empezó, como temían a Dios y no querían usar el nombre de Dios en vano, empezaron a prometer o a jurar en nombres de otras cosas. Te juro por el templo de Dios. Te juro por el tesoro del templo de Dios. Te juro por el trono de Dios. Te juro, pero no te juro por Dios. Y la razón es porque ellos estaban acostumbrados a no vivir con temor a Dios. Y ellos rompían sus promesas y rompían sus palabras. Y acá Dios le dio un mandamiento diciendo, todo vas a jurarlo por Dios. Las cosas más insignificantes, más pequeñas, todo va a estar bajo el dominio de Dios. Pero en realidad no hace falta decir las palabras, te lo juro, por Dios. Porque Jesús dijo, no juren por nada. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Cada vez que vos decís sí o cada vez que decís no, tenés que ser consciente de que Dios te va a juzgar por eso. De que estás llamando a Dios por testigo, porque Dios está de testigo siempre. Entonces acá lo que está diciendo, por su nombre jurarás, está diciendo vos vas a reconocer a Dios en todos los aspectos de tu vida, como la autoridad final, el que te juzga, la base de justicia de todo. Versículo 14 agrega otro concepto, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Miren, yo les estoy diciendo que me tienen que amar a mí con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, pero quiero que sepan que no todos viven como ustedes. En sus contornos, o sea, alrededor tuyo, cerca tuyo, hay pueblos que sirven a toda clase de dioses. Hay pueblos que se entregan al engaño de las riquezas y viven de esa manera. Y cuando yo les llamo a ustedes a vivir de esa manera, lo que les estoy implicando es, no vivan como los demás. Vas a ser diferente. Tu vida va a ser totalmente diferente, muy extraña a las personas a tu alrededor, cuando vos ames a Dios de esta manera. Me encanta la expresión como arranca el versículo. Dice, no andaréis en pos de los dioses ajenos. Esa expresión, andar en pos, es una expresión muy gráfica. Y es como que el Dios va adelante y yo le voy siguiendo. Y todo lo que el Dios hace, yo lo hago atrás. Y esto es un principio real que uno puede observar. Y es este. A lo que uno adora, en eso se convierte. Los dioses paganos, llenos de vicios, eran el estímulo para las culturas hacia esos vicios. Los dioses que un pueblo adora, en eso se convierte. Y por eso Israel tiene que adorar al Dios verdadero, porque Dios quiere que ellos sean como Él.
en todos los aspectos. No deben ir atrás de ningún Dios falso. Lo que tienen que hacer es ir atrás del Dios verdadero, es adorarle a Él y convertirse en lo que Él es. Y eso es un principio importante también que está ahí. Así que, primera advertencia fue, me faltó el versículo 15 dice, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Antes de ir al próximo punto, cierro con esto. ¿Por qué debemos cuidarnos de las riquezas? Del engaño de las riquezas. Dios es un Dios celoso. Dios celoso significa que Él quiere una relación exclusiva, no compartida con nada más. Todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. Dios es un Dios celoso. Y los celos de Dios reaccionan frente a la infidelidad. En este versículo dice, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. El mismo amor devoto de Dios hacia este pueblo es un amor tan exclusivo que la infidelidad de este pueblo haría que ese amor ahora responda en destrucción. Moisés acá no está diciendo que Dios les iba a desechar como nación, pero le está advirtiendo que Él les iba a castigar como nación. El celo de Dios es un fuego consumidor, es un fuego que destruye. El Hijo de Dios tiene que guardar su corazón y tiene que escuchar esta advertencia. Tiene que cuidarse del efecto que las riquezas hacen en su vida. Porque si él no cuida su corazón, el fuego de la ira de Dios se va a encender y Dios va a castigar a este creyente de esta manera. Bueno, la primera advertencia entonces, protege tu corazón de la influencia de la riqueza. Segundo, preserva tu corazón de la presión de la prueba. Preserva tu corazón en la presión de la prueba. No solo la lealtad a Dios va a ser probada en medio de la prosperidad, sino que también va a ser probada en medio de la adversidad. Y personas que mostraron amor y fidelidad a Dios en la abundancia, hay veces que cuando llega la prueba, van a rechazar las verdades que antes donde se habían afirmado. Y el Señor va a advertir a Israel ahora en este segundo peligro, y es que la prueba le lleve a negar o abandonar su lealtad al Dios que le llama a vivir para Él. Esto es algo que lo vemos en el Nuevo Testamento también reflejado. Ayer cuando estábamos en el picnic les recordé que en la parábola del sembrador, cuando el sembrador puso su semilla y cayó en diferentes terrenos, tenemos ahí el ejemplo de cómo una semilla puede brotar y morir. En Marcos, por ejemplo, capítulo 13, se habla de Jesús cuando interpreta la parábola. Él dice así: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esta semilla que empezó a brotar no tiene raíz. Afuera se ve saludable, pero adentro no hay raíz. No hay nada que sustente todo lo que se ve afuera. No hay en el corazón lo que se produce afuera. Cuando un corazón ama y teme a Dios, se va a ver afuera, pero esto es solo apariencia. ¿Y cómo se nota que es apariencia? Bueno, viene la prueba. Y cuando sale el sol, quema y muere esta planta. A diferencia de la que cae en buena tierra, que crece y da fruto, y dice Lucas, da fruto con perseverancia. Se mantiene. Cuando una planta da fruto, también pasó la prueba a la planta, porque el sol la necesita para crecer. Sin sol no crece esa planta. Pero el sol, en vez de quemarla, la hace crecer a esta planta.
Y lo que demuestra es que esta planta sí tiene raíz. Esta planta sí está arraigada y por eso se mantiene. Entonces Moisés está advirtiendo acá de este peligro que va a poner a prueba el corazón de estas personas, si ellos aman a Dios o no. Y entonces el versículo 16 arranca con otro verbo. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. La palabra tentar es la palabra que tiene que ver con poner a prueba. Poner a prueba. Para entender este concepto tenemos que ver esa expresión que dice más adelante, ¿cómo lo tentasteis en Masa? ¿Qué pasó en Masa? Bueno, ahí en Éxodo capítulo 17 se nos cuenta esta historia. Israel estaba viajando en el desierto y tienen sed. Empiezan a murmurar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para matarnos acá en esta tierra, en este desierto? Se quejan y Moisés en el versículo 7 va a responder de esta manera. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo. Esto fue lo que ellos hicieron, esto fue la forma en la que tentaron a Dios. Ellos dijeron, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Lo que Israel hizo fue poner a prueba a Dios. Fue decir, Dios, vos decís que nos amás, vos decís que vamos a ir a la tierra, vos decís que nos vas a guardar y nos vas a dar todo. Ahora queremos verlo. Dios, si es verdad que nos amás, danos agua ahora. Dios, ¿es verdad que nos amás o no? Lo que está sucediendo es esto. En la mente de estas personas hay duda. Ellos no creen en la fidelidad de Dios. Pero ese no es el único problema. En la mente hay duda, pero ahora ellos hacen práctica la duda. Y ellos ponen a prueba a Dios en algo específico. Y dicen, Dios, si tú eres lo que dices, si tú estás entre nosotros, entonces esto es lo que tenés que hacer. Poner a prueba a Dios deshonra a Dios a tal grado que produce indignación en Dios. Porque ¿qué derecho tienen ellos de poner en duda el carácter de Dios? ¿Qué razón tienen ellos para hacerlo? ¿No había Dios sido fiel? ¿No les había mostrado ya su amor y su cuidado? ¿No se lo había mostrado suficientes veces como para que ellos no duden en nada? Pero cuando una persona que ha experimentado todo esto de parte de Dios, ahora desafía a Dios, tentando a Dios, poniéndolo a la prueba, a ver si Dios es lo que dice ser, eso ofende a Dios. Por eso Moisés acá dice, no tentarán a Dios. No tentarán a Dios. Ustedes se acuerdan que en el Nuevo Testamento tenemos un pasaje en Mateo capítulo 4, donde vemos a Jesús respondiendo a la tentación de Satanás. Las 3 veces que Satanás trae la tentación, Jesús va a responder con textos bíblicos. Los 3 textos que citan son textos de Deuteronomio. Y se acuerdan que uno de los textos que cita es justamente este principio, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y se acuerdan cómo fue? ¿En qué situación lo usó? Agarró Satanás al Señor. Dice, bueno, se los leo, en el versículo 5, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás le cita un texto para decirle y recordarle a Jesús, esto es lo que Dios dijo. Dios prometió que Él te iba a guardar. Así que, ¿por qué no pones a prueba esa promesa? Si vos te subís a ese pináculo del templo y te tirás, Dios dijo que te iba a guardar. Y Dios lo dijo. Bueno, Dios dijo que Él iba a guardar a Israel. Pero lo que Jesús
se da cuenta que lo que está pasando es que, respondió Jesús, le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Lo que está diciendo Jesús es, yo no tengo que poner a prueba a Dios para saber que lo que Él dijo es verdad. Tentar a Dios sería un pecado que expondría la incredulidad. Y Jesús no puede dudar de las promesas de Dios. Él es el autor y el consumador de la fe. Cristo expone el engaño de Satanás diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. No poner a prueba. Cuando llega la presión a nuestra vida, cuando llega la necesidad, cuando llega la prueba a nuestra vida, ¿cómo responde nuestro corazón? Bueno, así como la riqueza tiene un impacto y hace que nuestro corazón que está inclinado al pecado responda olvidándose de Dios, cuando llega la presión y la prueba, eso va a afectar también. Y nuestro corazón pecaminoso, ¿saben lo que va a querer hacer? Dudar de Dios, dudar de sus promesas, dudar de su carácter. Y aún algo más serio, poner a prueba a Dios. ¿Es Dios lo que dice ser? ¿Es Dios real o no? Ahora, Dios es real, pero no se debe poner a prueba, porque ponerlo a prueba es dudar de su lealtad. Es como el hombre que le agarra el celular a su esposa para ver si se está escribiendo con otro hombre. ¿Cuánto daño hace eso a una relación? Lo único que evidencia es una falta de confianza que atenta contra lo que el matrimonio es en esencia, es una unidad. Y así como ninguno debe hacer nada para poner a prueba nada, en esa relación, Dios nos dice, no hagan nada para poner a prueba nada en nuestra relación. Yo les amo, nunca duden de eso. Nunca hagan nada para poner a prueba eso. Yo les voy a guardar hasta el final. Yo no voy a fallar. Y una relación no puede sobrevivir a la desconfianza. La confianza es la base sobre la que se va a construir esta relación que fue diseñada para ser una sola unidad. Esto es lo que Dios demanda del pueblo. Una confianza absoluta. No hay pruebas. Hay solo fe, dependencia, confianza total. Hay solo una reflexión más en cuanto a las pruebas. A veces nosotros queremos poner a prueba a Dios porque no estamos conformes con cómo Dios está haciendo lo que hace. Y no es tanto que no sabemos si Dios nos va a dar o no, sino es que lo queremos como nosotros lo queremos y lo queremos cuando nosotros lo queremos. Dios nunca va a fallar, pero Él lo va a hacer a su manera. Y si Dios, por un periodo de tiempo, querría traer una prueba a tu vida, no podemos confiar de que eso Él lo trae con un propósito de bien, aunque no lo explique, aunque no lo entendamos. Dios no podría traer la pobreza y la necesidad a nuestra vida con un propósito de bien. Claro que sí. Hay personas que hoy están en el cielo que el engaño de las riquezas, o digámoslo así, la pobreza fue el instrumento que Dios usó para que ellos vean su condición y hoy estén en el cielo y no estén en el infierno. Un caso claro es la historia de el rico y Lázaro. ¿Se acuerdan este contraste? Había un rico que hacía banquetes todos los días y un hombre, la palabra pobre ahí es la idea, ¿no es cierto? Indigente. Era un hombre totalmente desprovisto de cualquier posibilidad de hacer nada, que vivía solo de las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Y los perros venían y lamían sus llagas. Y murieron los dos. Y Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico abrió sus ojos en el tormento.
Y lo ve a Lázaro con Abraham a la distancia y le pide, por favor, a Abraham, que permita que Lázaro moje su dedo en el agua y venga y le dé esa gota de agua, porque el tormento era tan grande en donde estaba. Y lo que le dice a Abraham es, acordate que en la vida Dios te dio riquezas y a Lázaro pobreza. Y ahora él es bendecido y vos sos atormentado. ¿Sabés que muchas veces nos hemos hecho la pregunta equivocada? Hemos preguntado, Dios, ¿por qué eres tan injusto y dejas que algunos tengan riquezas y otros pobreza? Creo que la pregunta que tendríamos que hacernos sería lo opuesto. Señor, ¿por qué permites que una persona viva en medio de una comodidad que le ciegue a la necesidad de su alma durante toda su vida? Que vivan adormecidos de las cosas que son verdaderamente importantes, distraídos con lo efímero de esta vida y al final su vida termina en el tormento eterno. Mientras que permites que personas nazcan en la pobreza total y en esa pobreza ellos reconocen su absoluta dependencia de Dios y ellos claman a Dios y ellos reciben las riquezas eternas. ¿Por qué? No podemos explicarlo. Dios, Él dice, hizo al rico y Dios hizo al pobre. Pero podría ser que Dios quiera usar en tu vida la pobreza para propósitos que solo Él conoce, que tienen que ver con propósitos de bien. Y muchas veces nuestra inconformidad y nuestros reclamos a Dios tienen que ver con nuestra vista corta, que no ven cómo Dios obra en medio de esos propósitos. Bueno, en el versículo 17 lo que tenés es, en vez de tentar a Dios, el no tentar a Dios es el versículo 16, y en vez de poner a prueba a Dios, guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová. Cuando no entiendas lo que Dios está haciendo, y cuando te sientas que Dios está siendo injusto con vos, cuando pienses, ¿no es cierto?, y tu corazón te ponga en la mente querer tentar a Dios y poner en duda su carácter, lo que tenés que hacer es guardar cuidadosamente los mandamientos de Jehová. Tenés que dejar esas dudas de lado y enfocarte en un solo principio. En cualquier circunstancia en la que esté, yo voy a ser fiel a Dios. Él sabe lo que hace. Yo no lo entiendo, pero yo confío en su carácter. Yo lo único que tengo que ser es fiel. Tengo que guardar su ley, guardar sus mandamientos, para que te vaya bien y entres y posees la buena tierra, para que Él arroje a tus enemigos delante de ti. Todo esto Dios lo va a hacer. Cuando Dios traiga adversidad, no pongas en duda los propósitos finales de Dios. Puede durar un momento la adversidad, pero su misericordia dura para siempre. Sus propósitos de bien, Él los va a cumplir. Enfócate en eso y sé fiel al Señor. El último principio lo vamos a cubrir rápido porque se nos fue la hora, pero dijimos entonces que tanto la prosperidad como la adversidad van a afectar el corazón. Y nosotros debemos proteger nuestro corazón, debemos cuidarlo, debemos no darle rienda suelta para que nuestro corazón siga, para poder mantener nuestra lealtad completa a Dios. El amor con todo el corazón, el alma y las fuerzas depende de que vos lo protejas de estas amenazas. Como dice ahí en Santiago capítulo 5, versículo 13, ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. La aflicción y la alegría deberían ser ámbitos de adoración, de dependencia en Dios, y no distracciones o excusas para alejarnos de Dios. Cuidar nuestro corazón. Tercer lugar, entonces, protege tu corazón de la influencia de las riquezas, preserva tu confianza en medio o en las presiones de la prueba. Tercer lugar, proclama tu consagración con la seguridad de la justificación. Perdón que tiene palabras difíciles la última. Proclama tu consagración con la seguridad de la justificación. La palabra proclama la puse porque ahora, para guardar el corazón y mantenerlo enfocado en la persona de Dios,
hay algo más que tengo que hacer. Tengo que hablar de ese compromiso. Tengo que hablar constantemente de mi consagración a Dios, de que Él es mi Dios. ¿Y con quién lo voy a hablar? Bueno, volvemos de nuevo al punto de los hijos. Porque Moisés entiende de que el más grande de todos los mandamientos es ese corazón que es solo de Dios. Pero para poder preservar este mandamiento en la vida del pueblo y en las generaciones que van a venir, la clave es la formación de los niños. Porque la formación de los niños le da la oportunidad a los padres de hablarlo, de comprometerse, de afirmarlo, y le da la oportunidad a los niños de aprenderlo, escucharlo. Y por eso es que el versículo 20 vuelve de nuevo a este tema. La advertencia es mantener esa proclamación, y lo dice de esta manera: mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tus hijos. Esto que estamos leyendo acá se ha vuelto una costumbre en muchas iglesias protestantes. En nuestra iglesia no lo hemos practicado de esta manera, pero hay muchas iglesias protestantes que usan este sistema de instrucción. Es un sistema basado en preguntas. No sé si alguno lo vio, sé que Titi y Julie lo han usado en algún momento, pero es un sistema basado en preguntas. Para entrenar a los hijos, lo que hacen es, les enseñan a hacer preguntas y a dar respuestas de esas preguntas. Entonces, con preguntas y respuestas, le van enseñando la doctrina bíblica, la sana doctrina. Esto es más o menos lo que Moisés les está enseñando a hacer a ellos. Les están enseñando a que se den preguntas y respuestas. Y esto va a ser el método de instrucción. Esto es algo muy contracultural. En nuestra cultura, nosotros, ya lo hemos dicho, estamos viviendo en un rechazo a la autoridad abierto, en un rechazo a la instrucción. Hoy se promueve el individualismo como nunca antes en la historia. Y esto ha afectado a la familia. Los niños, se dice, tienen que tener la libertad de tomar sus propias decisiones. Cuando un padre le da a su hijo las convicciones de él, lo que hace es condicionar al niño. Y el niño ya no es libre porque ahora quiere agradar al papá, o ahora empieza a pensar igual que el papá, pero no porque él lo quiso pensar, sino porque el papá se lo dijo. Entonces eso es una forma de abuso, eso es una forma de manipulación, es una forma de opresión de estos niños. Los niños deben ser criados de una forma libre. Ellos tienen que tomar sus propias decisiones y tienen que vivirlas, porque de otra manera nosotros estamos oprimiendo y abusando de estos niños. Hace un tiempo escuché un caso extremo, me lo estaba contando mi esposa, que se lo contó un hombre de Alemania. Me contó que el hombre de Alemania le contó a mi esposa que hace un tiempo atrás estaba en un supermercado esperando en la fila para pagar lo que había comprado, y vio que ahí adelante de él había un nene que no tenía ningún límite, que empezó a agarrar el carro y a golpear al hombre que estaba delante de él. La mamá estaba mirándolo al lado, no le decía nada al nene, y el hombre lo están golpeando de atrás y lo mira, ¿no es cierto? Mira a la mamá, no les dice nada, sigue golpeando, ¿no es cierto? Uno se agarra el pie, le golpeó fuerte el pie y lo mira, ¿no es cierto? Y nadie hace nada. Entonces el hombre que estaba atrás ve todo lo que está pasando y se acerca a la mujer y dice: señora, su hijo le está golpeando al de adelante, dígale algo. Y la mamá le dice: no, yo a mi hijo lo estoy criando con una crianza libre, para que él haga lo que quiera hacer. Entonces el hombre se agachó, sacó un tarro de miel y se lo volcó en la cabeza a la señora. Y le dijo: a mí también me criaron en crianza libre cuando era chico. No funciona la crianza libre, ¿no? La sociedad se desborona, porque en el corazón del hombre no va a encontrar nada bueno ese niño. El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. La libertad para que ese corazón se exprese es solamente un camino abierto a la destrucción. La necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la apartará de él.
La instrucción no es una opción para el Hijo de Dios. El gobierno puede decir que es un delito imponerle a mi hijo lo que yo creo, repitiéndoselo 1.000.000 de veces hasta que él se lo aprenda. Pero la Biblia me dice que sería un delito mucho mayor que yo no le dé a mi hijo la verdad que va a salvar su alma. Y cuando ese hijo que yo tuve esté en el infierno por yo haber sido negligente, no enseñarle la verdad de Dios, eso va a ser un delito mucho mayor. Instruir a nuestros hijos no es una opción. No importa lo que el gobierno diga. No sé hasta dónde va a llegar el gobierno. No sé si ellos van a dejar que sigamos nosotros enseñando como estoy enseñando o abiertamente diciendo que debemos hacerlo. No sé las leyes que van a salir en el futuro, pero hay algo que yo sé. Esto no es negociable. Hay una realidad que nosotros creemos en cuanto al corazón y en cuanto a la función de los padres hacia los hijos y en cuanto a nuestra obediencia a Dios, que no nos permite dar marcha atrás. Y lo que Moisés le dice al pueblo de Israel, ustedes lo van a repetir. ¿De qué manera? Sus hijos se lo van a preguntar y ustedes se lo van a explicar una y otra vez. Porque los hijos, igual que los grandes, tienen la tendencia a olvidar. No deben olvidar. La repetición no va a transformar el corazón, pero la repetición les va a dar las verdades bíblicas que van a hacer lo que Dios va a usar para atraerles a la salvación. Entonces, los padres lo deben hacer una y otra vez. ¿Qué significan? Le van a preguntar. Y los padres le van a responder. Y hay 3 cosas en la respuesta del padre. En primer lugar, le van a hablar acerca de la salvación que Dios les dio. Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con manos poderosas. Van a explicar cómo Dios nos salvó. Después, versículo 24, y nos mandó Jehová que cumplamos todos sus estatutos. O sea, el Dios que nos salvó es el Dios que nos dio sus leyes, sus órdenes. Nosotros ahora somos responsables frente a Él, que es nuestro dueño. Y Él nos mandó, así que nosotros obedecemos. Y el tercer principio, fíjate ahí en el versículo 25, ¿qué es lo que le tenía que enseñar a los hijos? Los padres no solamente le tienen que enseñar los detalles de los mandamientos, tienen que enseñar quién los dio esos mandamientos, por qué se deben cumplir esos mandamientos, pero hay algo más. Hay un versículo un poco confuso ahora, ¿no? Versículo 25, porque dice así: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Bueno, el pueblo de Israel interpretó así este pasaje, diciendo que guardar la ley, ser fiel al pacto de Dios, es lo que iba a hacer de ellos una nación justa, o iba a ser al individuo justo. Y al ser justo, entonces tendrían todos los beneficios que Dios les da. Porque dice ahí, vamos a tener justicia cuando cuidemos de poner por obra. Cuando hay alguien que está obedeciendo toda la ley de Dios, ahí está la justicia. Pero tropezaron, dice el Nuevo Testamento, en la piedra de tropiezo. Porque la ley no puede hacer justo a nadie, ¿no? La ley solo es un espejo que muestra el pecado del corazón. Querer obedecer la ley me condena, porque todos los que están bajo la ley están bajo maldición. Porque está escrito, maldito todo el que no permanece en todas estas cosas para cumplirlas. Si alguien quiere la justicia por medio de la obediencia, tiene un futuro difícil. Porque la justicia no viene por la obediencia. Nadie puede ganar su justicia obedeciendo. Pues entonces, ¿qué significa este pasaje? Bueno, léelo de esta manera. Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos. Lo que está diciendo es que la justicia se va a manifestar en un corazón que pone por obras todos los mandamientos. Tendremos justicia cuando esto suceda.
Cuando yo vea mi corazón produciendo este fruto, cuando yo vea mi corazón obedeciendo la ley de Dios, entonces hay algo que yo voy a decir: tengo la justicia. Porque la justicia no depende de la obediencia, es al revés. La obediencia depende de la justicia. Esto ya lo leímos en el capítulo 5. ¿Se acuerdan del capítulo 5 cuando Dios hace ese clamor? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Quién diera? Si ellos tuvieran ese corazón, entonces ellos obedecerían y ellos tendrían todas las bendiciones. Y ahora estamos en el capítulo 6, un capítulo más adelante. Sigue el mismo concepto. El día que obedezcamos todo esto, entonces vamos a saber que ese corazón está. Que lo somos. Que hemos sido transformados por el poder de Dios. Y que se está manifestando en esta justicia, en esta obediencia práctica. Por entonces, la vida se resume en un solo mandamiento, dijimos. Pero vivir de acuerdo a ese mandamiento trae advertencias para poder hacerlo. Tanto la prosperidad como la adversidad van a golpear nuestro corazón pecaminoso para alejarnos de esa virtud. Nosotros debemos, en tercer lugar veíamos, vivir esta proclamación constante, hablando de nuestra consagración a Dios, basados en la justicia que Dios da. La justicia que Dios da es un nuevo corazón a aquellos que creen en Cristo. Bueno, vamos a terminar. Vamos a orar. Ya terminamos. Padre, gracias por tu palabra que es tan penetrante, Señor, que nos expone, que nos muestra nuestro propio pecado y que nos llama con una voz tan clara. Te pido, Señor, que tú obres en nuestros corazones ahora. Te pido, Señor, que muevas, Señor, en nuestros pies y nuestras manos a la obediencia a través de un corazón que te ama a ti. Ayúdanos, Señor, a vivir con esa determinación, que cada cosa, cada aspecto de nuestra vida esté enfocada en tu persona. Ayúdanos a detectar en nuestro corazón todo lo que no te honra a ti y a ser diligentes en luchar contra eso, a protegernos, a cuidarnos de la presión que nos rodea para que tú seas todo para nosotros. Te encomiendo esto a ti en el nombre de Jesús. Amén.